Bienvenida y bienvenido a este taller que se llama Historias de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, que está basado en este libro que se llama Cuento de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, que fue escrito por Elena Favalli y Francesca Cavallo, publicado por la editorial Planeta. ¿Sabes qué? Este libro contiene 100 historias de niñas y mujeres valientes, inteligentes, intrépidas, que han hecho cosas extraordinarias, que han luchado por sus sueños, por los derechos, por la educación, que han creado personajes que nos han enseñado a soñar, a trabajar y sobre todo a ser felices. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este taller. ¿Y qué te parece si para ti y para ti y para ti y para toda la familia que nos acompaña, comenzamos con una historia que viene en este libro? Esta historia es de una escritora que se llama Astrid Lindgren y la historia comienza así. ¿Quieres escucharla? ¿Me acompañas? Bueno, fíjate bien. Dicen que había una vez una pequeña niña. Una niña que era valiente, fuerte, intrépida y muy inteligente. Su nombre era Astrid. Y Astrid vivía en una granja. Vivía con su papá, con su mamá y con sus hermanos y sus hermanas. Astrid cuidaba a los animales pequeños como los patos, ¡cuac, cuac, cuac!, y las gallinas. Pero también cuidaba a los animales grandes como las vacas, ¡mu, mu!, y cuidaba caballos, ovejas, perros. Pero ¿sabes qué? Astrid era una niña extraordinaria. Era una niña muy valiente, intrépida. Le encantaba escalar los árboles, caminar en los techos de la casa, reparar bicicletas. Le encantaba cocinar y además de eso, poner en su lugar a los bravucones. Sí, era una niña extraordinaria. Y cuando Astrid creció y creció y creció, se convirtió en escritora. Y ella escribió Pippi Calzas Largas. ¿Tú conoces esa historia? ¿Has escuchado acerca de ella? ¿Sí? ¿No? Pues bueno, quiero contarte un poquito. Es la historia de una niña que, al igual que Astrid, era muy valiente, era muy fuerte y sobre todo independiente. ¿Sabes qué? Cuentan que cuando Astrid escribió este libro y se publicó, ¡uy, si te contara! Los adultos le tuvieron mucho miedo. Decían que ese libro enseñaba a los niños y a las niñas a ser rebeldes. Pero pues como siempre, les cuento un secreto acá entre nosotros. Pues los adultos no entendieron realmente de qué se trataba el libro. El libro trataba de que las niñas y las mujeres son fuertes, son independientes, son valientes y son extraordinarias. Y gracias a que pasaron muchos años y a que llamó la atención de todo el mundo, ese libro ahora está por todo el planeta y se ha traducido en muchísimos idiomas. Y Astrid Lindgren y Pippi Calzas Largas, su historia, es famosa en la literatura infantil y juvenil. ¿Y sabes qué? Es que Pippi Calzas Largas nos enseñó que además de que las niñas y las mujeres pueden ser muy valientes, inteligentes, intrépidas, pueden ser y son independientes, sin olvidarse de los demás. Bueno, eso dice este libro. Pero además quiero recomendarte que si en algún momento tú haces una travesura en tu casa, tomes el libro de Pippi Calzas Largas y lo leas. Tal vez te sientas identificado y tal vez te diviertas con las historias de esta preciosa niña. Pero tal vez te preguntarás un poquito,
quién es Pipi Calzas Largas. Y si te comparto un pedacito de esta historia, un pedacito como un pedacito de pastel para que esta historia se te antoje. Y si se te antoja, puedas buscar en tu librería más cercana o junto con tus papás en línea este libro. Y esta historia comienza así. Pipi Calzas Largas. Había una vez una villa. Una villa con una casa que estaba abandonada, con un árbol, un jardín, con los pastos altos que por muchísimo tiempo había estado abandonado. Y al lado de esa pequeña villa había una casa. En esa casa vivía Tommy y Annika, que eran un par de niños que tenían más o menos como unos 9 años. Vivían con su mamá y con su papá. Tommy y Annika vestían impecables. Nunca se ensuciaban la ropa. Cada vez que jugaban, les decían sus papás que no tenían que ensuciarse la ropa. Además, siempre andaban bien peinados. Ni un pelito se les paraba. Eran muy educados. Y Annika y Tommy jugaban en su jardín. Ese jardín que daba al otro lado, donde estaba la villa, con la casa abandonada, con este árbol, con los pastos altos. Y aunque Annika y Tommy eran felices, soñaban con tener vecinos y que esos vecinos tuvieran hijos, que tuvieran hijos más o menos de su misma edad, como de 9 años. Pero la casa estaba abandonada. Hasta que, ¿qué crees? ¿Qué crees que pasó? Un día, cuando Tommy y Annika salieron al patio a jugar, se dieron cuenta que la casa de al lado ya no estaba sola. Vieron que en la entrada estaba un caballo blanco con manchas negras y se preguntaron qué hacía un caballo en la entrada de una casa con manchas negras. Así que se acercaron a la casa, esa casa que había estado abandonada, y de repente de la puerta salió una niña peculiar, una niña que tenía 2 trenzas como si fueran zanahorias de color rojo y que casi nada se movía. Tenía pecas por toda la cara, tenía una nariz pequeña como una patata, tenía unos ojos grandes, vestía con un vestido azul y un par de calcetas, pero de diferente color. Y utilizaba unos zapatos grandes, unos zapatos como que no eran de su talla. Y tenía una sonrisa preciosa. ¿Saben quién era? Era Pipi Calzas Largas. Pipi Calzas Largas le dio la bienvenida a Annika y a Tommy. Y le preguntaron que cuándo se había mudado. Ella les dijo que ese día se había mudado y los niños le preguntaron por sus papás. Ella les respondió que ella vivía casi sola, porque ella vivía con el caballo y vivía con el señor Nelson. ¿Saben quién era el señor Nelson? Era un pequeño changuito que se sentaba aquí, que siempre iba en el hombro de Pipi Calzas Largas. Su nombre era señor Nelson. Y ella y Pipi y el caballo vivían en esa casa. Tommy y Annika no entendían cómo es que una niña pudiera vivir sola. Así que entonces le preguntaron por sus papás, ¿dónde estaban sus papás? Pipi respondió que su mamá era un ángel que ya estaba en el cielo y que su papá, adivinen qué, su papá era el rey de los caníbales de las islas del sur. Era un marinero. Pipi entonces ese día hizo amigos. Se convirtió amiga de Tommy y Annika. Y en esa casa, en esa pequeña villa donde Pipi vivía con el caballo y con el pequeño mono, el señor Nelson, ella disfrutó de grandes historias. Se tuvo que enfrentar a ladrones, a mentirosos, a niños y a niñas. ¿Y saben cuál era la peculiaridad de Pipi Calzas Largas? Es que era una niña muy valiente. Además era la más fuerte, porque de un
un solo levantón pudo llevarse a los brazos a su caballo, que lo movió un poquito de la entrada para permitirle la entrada a sus amigos, sus nuevos amigos Tommy y Yannicka. Y aunque los adultos la veían rara porque era una niña que vivía sola, ¿saben qué? Pippi tuvo muchas aventuras, demostrando que las niñas son fuertes, extraordinarias y valientes. Y colorado, colorín, esta pequeña historia no ha llegado a su fin. Así que tú que me estás viendo, si quieren saber un poco más de las historias de Pippi Calzas Largas, pueden buscar su libro para conocer todas sus aventuras de esta niña, que en la literatura infantil y juvenil es considerada una de las primeras niñas con poderes, extraordinaria y valiente, y que además demuestra que ser niña es lo mejor del mundo. ¿Y qué tal si ahora que ya les compartí esta historia, la historia de Astrid Lindgren, que fue la escritora de Pippi Calzas Largas y el personaje de Pippi Calzas Largas, qué tal si ahora les muestro cómo era Astrid? ¿Cómo se la imaginan? ¿Tenía el cabello largo, corto? ¿Tenía sonrisa grande? ¿Tenía cejas pequeñas, ojos pequeños o cejas grandes? ¿Cómo se la imaginan ustedes allá en casa? ¿Quieren descubrir cómo era ella? ¿Sí? Bueno, ¿qué les parece si en este libro que se llama Cuento de Buenas Noches para Niñas Rebeldes lo averiguamos? Les quiero mostrar cómo era Astrid. Astrid era así. ¿Ya la vieron? ¿Qué les parece si para llevar a Astrid con nosotros, cuando salgamos, cuando estemos jugando en casa, cuando hagamos la tarea, que la llevemos en nuestra playera? Así que vamos a hacer un pequeño taller de serigrafía. ¿Me acompañan para hacer la actividad? ¿Sí? Venga, vamos, les voy a presentar las cosas que necesitamos para hacer este taller y esta serigrafía, ¿vale? Bueno, primero les quiero decir que vamos a necesitar un par de trapos que ustedes tienen en casa, de estos que utiliza su mamá en la cocina. Vamos a utilizar también, eso también lo tienen en casa, de estas pinzas que utilizan para la ropa, que su mamá y su papá utilizan para colgar la ropa y que ustedes también utilizan para jugar. Van a ser 6 piezas de estas pequeñas pinzas. En este caso, si ustedes tienen de madera, no hay ningún problema, ¿eh? Vamos a utilizar también una playera blanca que ustedes tengan en casa y que podamos estampar con la imagen de Astrid Lindgren y también de Pippi Calzas Largas. Vamos a utilizar unas tijeras y cuando las utilicemos, si eres muy pequeña o muy pequeño, pídele a tu mamá o a tu papá o a algún adulto que esté en casa que te ayude a recortar. Vamos a utilizar también una plancha, y esta plancha también para todos los niños y las niñas pequeñas. Si la van a utilizar, apóyense por favor con algún adulto en casa. Y vamos a utilizar también este tipo de papel que se llama papel transfer para ropa. Ustedes lo pueden conseguir en la papelería. Este papel lo venden en blanco, pero entonces ustedes van a seleccionar alguna de las imágenes de este libro, lo van a imprimir en este papel y con este papel vamos a hacer este taller. ¿Ya vieron que son materiales muy sencillos? Bueno, ¿qué les parece si nos acompañan a hacer este taller de serigrafía a partir de la imagen de Astrid Lindgren que viene en este libro y también la imagen de Pippi Calzas Largas? Acompáñenos a descubrir cómo hacemos este taller. Bueno, tenemos nuestra impresión de Astrid que viene en el libro de Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. La vamos a imprimir en este tipo de papel que se llama papel transfer, que es un papel como tipo calcomanía. En la parte de atrás
viene una parte y en la parte de enfrente es la parte de la calcomanía. Una vez que la tenemos impresa, vamos a tomar nuestras tijeras, sobre todo si son niños pequeños, utilicen tijeras con punta chata, y si no tienen, pídanles por favor a alguno de los adultos en casa que les ayuden a recortar. Vamos a recortar los márgenes que marca la propia ilustración. Entonces vamos a comenzar a recortar con muchísimo cuidado. Espero que les haya gustado la historia de Astrid, que además es considerada una de las mejores escritoras de literatura infantil y juvenil, tanto que se da un premio en su nombre. Es maravillosa. Tengan muchísimo cuidado con las tijeras. Vamos a recortar alrededor. Y ahorita van a ver qué padre nos va a quedar nuestra serigrafía casera con esta playera que tengamos en casa, esta playera blanca. Y por ejemplo, yo lo que estoy haciendo es guiándome por esta sombra que tiene la ilustración, que es como un margen. Entonces, y ahorita les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. ¿Sabían ustedes que podían hacer esto en casa y además con una plancha? Ya la tenemos así. Vamos a retirar un poquito estos pedacitos que tenemos, seguramente nos van a funcionar para su taller. Los vamos a retirar un poquito y los vamos a guardar. Una vez que lo tenemos ya aquí, tenemos como base un cartón, un pedazo de cartón que tengamos en casa cualquiera. Y entonces vamos a tomar nuestras playeras blancas. Vamos a tomar una playera blanca. Aquí tenemos una playera blanca. Y lo que vamos a hacer es, vamos a vestir el cartón. Vamos a comenzar a vestir el cartón. Ojo, también lo pueden hacer con playeras negras, Es decir, si ustedes también piden, este papel que yo estoy utilizando se llama papel transfer para fondos claros, pero si ustedes piden también papel transfer para fondos negros, ustedes pueden imprimir también en playeras negras, ¿no? Bueno, vamos, como les decía, vamos a vestir ahora nuestro cartón. Tengan en cuenta que le vamos a colocar nuestra playera. Ok, ahí la tenemos. Y lo que vamos a hacer es, vamos a colocar las mangas hacia atrás y vamos a distribuirlo bien. Ok, ya que la tengamos así, ya que la tengamos todo en orden, lo que vamos a hacer es, para que no se mueva la playera como ahora está sucediendo a la hora de vestirla, vamos a utilizar, ¿qué creen? Lo que les mencionaba ahora que les presenté todos los materiales. Vamos a utilizar lo que su mamá tiene en casa, que son pinzas. Pueden ser pinzas de plástico o de madera. Y vamos a colocar 3 de cada lado. ¿Para qué? Para anclar la playera y que no se nos mueva. Vamos a colocarla. 3 de este lado, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, pero vamos a estirar un poquito para que no se haga bola la playera. Vamos a distribuir y ahí la tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Ya que tenemos la ilustración de Astrid, esta es la que se va a imprimir aquí con serigrafía aquí en la playera. Una vez que ya la recortamos, este papel, como les decía, en la parte de atrás trae como una... En la parte de adelante trae como una calcomanía. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de retirar esta calcomanía. Ustedes pueden conseguir este tipo de impresiones en cualquier, este tipo de papel en cualquier papelería. Y ustedes lo que le pueden pedir a la persona que está en la papelería es que les ayude a imprimir a color. ¿Ya vieron? Vamos a despegar la imagen. Trae un frente. Y con mucho cuidado la vamos a despegar. Y listo. Este papel lo vamos a guardar porque seguramente nos va a funcionar para otra cosa. Y si le damos vuelta, ya tenemos aquí a Astrid. Entonces vamos a utilizar nuestra mano y más o menos a la altura de donde está el cuello, el centro, calculamos el centro, vamos a ponerla a esta altura y como a la mitad de la playera. Una vez que ya la tenemos así, vamos a calcular la mitad. ¿Ya vieron que ya la tenemos ahí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar un trapo, vamos a pedirle a
nuestra familia que nos preste un trapo que tengamos en casa, un trapo que utilizan en la cocina. Voy a utilizar este que tengo de este lado, que son de pequeños búhos. ¿Y qué vamos a hacer? Algo muy, pero muy sencillo. Vamos a cubrir la ilustración. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Sí? Y una vez que la tenemos cubierta, calculamos más o menos en esta sección está, vamos a poner a calentar nuestra plancha. La vamos a traer aquí. Por favor, para los niños que son más pequeños, pídanles por favor a un adulto en casa que les ayude. Y con la plancha lo que vamos a hacer es, vamos a prenderla. ¿Ya vieron que ya la prendimos? Y entonces lo que vamos a hacer es, calculamos más o menos dónde estaba la ilustración, que es como en esta zona. Y vamos a empezar a colocar la plancha sobre esta zona. Que esto lo que va a hacer que la impresión en este papel, que es papel transfer, se adhiera a la playera. Y en un ratito más les voy a mostrar cómo va a quedar esto. Y así no solamente lo pueden hacer con estas ilustraciones, sino lo pueden hacer con otras ilustraciones que a ustedes les guste, que les encante. Allá en casa, de algún otro libro, de algún anime, de alguna novela gráfica o algún personaje que sea de sus favoritos. Esta técnica de serigrafía facilísima la pueden hacer en su casa. Vamos a contar más o menos unos 10 segundos, entre 10 y 8 segundos para ir despegando, y lo que vamos a hacer es ir distribuyendo el calor para que esta ilustración se vaya adheriendo a la playera. La verdad es que está facilísimo y así tú puedes tener tus playeras estampadas con lo que más te gusta. Te digo, puedes hacerlo también de tus personajes de alguna serie, de alguna animación favorita. Entonces estamos aquí pasando este calorcito para ver cómo va. Listo, hay que dejarlo otros minutitos. Cuando sientas que ya se está... ¿Cuál es el tip para que quites el trapo? Es cuando sientas que está demasiado ya caliente el trapo que te está apoyando para hacer la impresión. Por ahora damos como pequeños toquidos, tocamos levemente con las yemas de nuestros dedos y está muy tranquilo. Entonces vamos a dejarlo unos segundos aquí y creo que ya podemos. Estamos a punto de despegar nuestra imagen para ver cómo nos quedó. ¿Están listas y están listos allá en casa? ¿Qué les parece si lo despegamos? ¿Listas? ¿Listos? Ok, vamos a retirar la plancha y vamos a ver cómo quedó nuestra impresión. Igual un tip para saber si la impresión ya está lista es despegar un poquito para ver si está adherida la ilustración. Y vamos despegando poco a poco. Poco a poco. ¿Se dan cuenta que ya se adherió a la playera? ¡Listo! Ya tenemos a Astrid en nuestra playera. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos un pequeño pedacito que no ha quedado. Lo que podemos hacer es regresar esta parte y le damos una pasada rápida con la plancha. Lo dejamos aquí unos segundos, les decía unos 8-10 segundos y vamos a despegar. Ojo, es importante que despeguemos el trapo para que no se vaya a quedar pegado, Ok, despegamos poco a poco para que no se vaya a ir la ilustración en el trapo. Y de este lado, si se dan cuenta, de este lado ya está, pero falta de este lado. Incluso cuando toco el trapo, le hace falta un poquito. Entonces cerramos nuevamente, regresamos con la plancha, le ponemos a todo lo que da. Ojo, como les decía, mucho cuidado con que sus papás les ayuden, sobre todo los niños pequeños. Listo. Y entonces ahora sí,
retiramos todo el trapo. Y ahí quedó nuestro estampado de Astrid. ¿Qué les parece si ahora vamos con Pippi Calzas Largas, que es el libro y el personaje que creó Astrid Lindgren? ¿Sí? ¿Nos acompañan? Ahora vamos a despegar poco a poco para ver si esta ilustración ya se adherió. ¿Ya vieron que está adherida? Vamos a despegar muy cuidadosamente y para que veamos cómo nuestra imagen de Pippi Calzas Largas se adherió a la playera. Vamos a despegarlo poco a poco para que perfecto, ¿ya vieron? Ya tenemos el estampado de Pippi. Bueno, vamos a desvestir nuestra playera ahora. Y vamos a guardar estos estampados y serigrafía casera. Y bueno, así quedó Pippi. Y les quiero mostrar cómo quedó Astrid. Y así quedó Astrid. ¿Ya vieron cómo quedaron impresas las dos? ¿Qué les pareció la actividad que acabamos de tener? Esta serigrafía en playera de Astrid Lindgren y Pippi Calzas Largas. ¿Les gustó? Bueno, ¿qué les parece si ahora les comparto otra historia que viene en este libro que les digo que se llama Cuento de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, escrito por Elena Favalli y Francesca Cavallo, publicado por Editorial Planeta. Esta es la historia de Malala. ¿Saben quién es Malala? ¿Sí? ¿No? ¿Qué les parece si se las cuento? Dice este libro que había una vez una niña llamada Malala. Y Malala vivía en un valle precioso y tranquilo, en un país muy lejano allá en Medio Oriente que se llama Pakistán. Y a Malala le encantaba ir a la escuela. Le gustaba muchísimo ir a la escuela. Pero ¿saben qué pasó un día? Un día, un grupo llamado talibanes llegó a ese valle en su país, Pakistán, llegó con armas. Y entonces declararon que las niñas y las mujeres ya no podían ir a la escuela. Los adultos dejaron de mandar a las niñas y a las mujeres a la escuela porque pensaban que era peligroso. Pero ¿saben quién no estaba de acuerdo? Malala. Esta niña llamada Malala se quejó entonces por internet y dijo que no estaba de acuerdo, que los talibanes le prohibían a las niñas y a las mujeres ir a la escuela. Y en una entrevista incluso Malala dijo que los talibanes tenían miedo de que las mujeres y las niñas fueran a la escuela porque ellos no querían que accedieran y que tuvieran educación, porque la educación es poder. Cuentan que un día, cuando Malala subía al autobús para ir a la escuela, sufrió un accidente provocado por los talibanes. Lamentablemente paró en el hospital, pero se recuperó muy rápido y recibió cartas y tarjetas y apoyo de muchas niñas y niños y de muchos adultos. Y desde entonces Malala se dedica a promover que las niñas y las mujeres tengan acceso a la educación en todo el mundo. Malala dice que una maestra, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Y acá entre nos, Malala es la persona más joven del mundo
que ha recibido el Premio Nobel de la Paz. Y así lo cuenta este libro. Pero, ¿qué les parece si conocemos un poquito más de Malala? ¿Sí? Pues quiero contarles esta otra historia de la misma, de Malala, esta niña que lucha por la educación para niñas y para mujeres. Y es la historia del lápiz mágico de Malala. Malala se sentaba todos los días junto con sus hermanos a ver la televisión. Y ahí, en la televisión, le encantaba un programa muy especial. El programa de un niño que tenía un lápiz mágico, que aquello que todo lo dibujaba se volvía realidad. Y Malala soñaba con tener ese lápiz mágico. Si tuviera ese lápiz mágico, decía Malala, dibujaría preciosos vestidos para mi madre, altos edificios para mi padre, pintaría el basurero que está al lado de mi casa con flores de muchos colores y muchos aromas y dibujaría muchos juguetes para mis hermanos. ¿Y saben qué? Malala antes de dormir todas las noches se quedaba pensando y soñando y decía, ojalá que al otro día que amanezca y que despierte, al lado en mi buró encuentre un lápiz mágico. Y así se quedaba dormida. Y soñaba y soñaba. ¡Ay! Cuando despertaba, miraba al lado de su cama en su buró, pero no había lápiz mágico. Y así Malala soñaba siempre con tener un lápiz mágico como el que aparecía en esa televisión, en ese canal de televisión. Hasta que un día, cuando Malala tuvo que ir a tirar la basura al lado de su casa, cerca del basurero, vio que había una niña que estaba recogiendo cosas entre la basura, y vio un par de niños que estaban recogiendo también metal con una caña larga, con un hilo y con un imán que parecía que estaban pescando metal. Malala entonces se quedó pensando y pensando y pensando. Y cuando su papá regresó esa noche a casa, le preguntó que por qué esa niña no iba a la escuela, que por qué estaba allí en el basurero recogiendo metales. Su papá entonces le contó que había muchas niñas y mujeres que no podían ir a la escuela porque tenían que buscar la forma de subsistir, o que había muchísimas familias que decían y que creían que las niñas y las mujeres no tenían por qué ir a la escuela. Y como les contaba, y les había contado hace un momento, desde ese día Malala dejó de soñar con un lápiz mágico y se propuso ser la mejor estudiante y ser la mejor en la escuela. Hasta que pasó eso que ya les decía, llegó este grupo armado de talibanes y ella que siempre amó la escuela, alzó la voz. Y a pesar de que intentaron los talibanes callarla, ahora Malala va por el mundo luchando por la educación para niñas, para mujeres, para ti, para ti, para ti, para todos. Porque la educación puede cambiar el mundo. Y esa es la historia de Malala. Y colorín colorado, si quieres saber más acerca de Malala, lee este libro que te hemos recomendado. ¿Y qué les parece si ahora que escuchamos esta historia de esta otra niña extraordinaria y muy valiente, qué les parece si también hacemos una serigrafía con su imagen? ¿Cómo se imaginan ustedes a Malala? Los estoy escuchando. Cuéntenme. ¿Así la imaginas? ¿Qué les parece si les muestro cómo está ilustrada Malala en este libro? ¿Sí? ¿Quieren descubrirlo? Así está ilustrada Malala. ¿Ya vieron cómo es? Acuérdense que Malala está luchando por la educación para niñas y para mujeres. ¿Qué les parece si esta ilustración la ponemos en una playera con el método de serigrafía en casa?
Muchísimas gracias a todas y todos quienes nos acompañaron en este taller de serigrafía casera, donde descubrimos las historias de Astrid Lindgren y su personaje Pippi Calzas Largas y la historia de Malala, que están basados en este libro que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. ¿Y qué les parece si para despedirnos les dejo un mensaje para todas ustedes que viene en este libro? Y este mensaje dice así: a todas las niñas rebeldes del mundo, sueñen en grande, aspiren a más, luchen con fuerza y ante la duda recuerden esto: tienen razón.